¿Cómo podría la eliminación de toda la dirigencia de Hezbolá cambiar el futuro del Medio Oriente? En las últimas semanas, Israel llevó a cabo una operación audaz, eliminando no solo a cientos de combatientes, sino también a los principales líderes de Hezbolá, incluido el infame Hassan Nasrallah. Esta acción marca un punto de inflexión en la larga historia de conflictos entre Israel y Hezbolá, con implicaciones que van mucho más allá del campo de batalla. Con una estrategia de precisión quirúrgica, Israel logró desarticular la cúpula de Hezbolá, desestabilizando la estructura de mando del grupo en un golpe que tomó a todos por sorpresa. Ahora, con Hezbolá en desorden, la gran pregunta es, ¿qué viene después? ¿Estamos presenciando el inicio del fin de Hezbolá tal como lo conocemos? ¿O esto simplemente abrirá espacio para una respuesta aún más agresiva? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Warfront. En este video, exploraremos el impacto de esta operación en las fuerzas de Hezbolá, cómo influye en el equilibrio de poder en el Medio Oriente, y por qué este podría ser uno de los momentos más decisivos en el conflicto entre Israel y sus enemigos en Líbano. Prepárate para entender los detalles detrás de esta acción militar que sacudió las estructuras de Hezbolá y conocer las posibles repercusiones geopolíticas que podrían moldear el futuro de la región. En septiembre, Israel lanzó una de las operaciones más audaces y exitosas contra Hezbolá en los últimos años. Utilizando una combinación de inteligencia sofisticada y ataques de precisión, las fuerzas israelíes eliminaron a cerca de 3.000 combatientes de Hezbolá, incluyendo prácticamente a toda la dirigencia del grupo. Fue un golpe profundo al corazón de Hezbolá, que no solo sacudió la estructura militar del grupo, sino también su moral y capacidad de organización. El punto culminante de esta operación fue la táctica innovadora que utilizó Israel para desestabilizar a Hezbolá. Al interceptar las comunicaciones de los militantes, Israel logró infiltrarse en el sistema de comunicaciones del grupo, manipulando buscapersonas, radios y otros dispositivos que utilizaban los combatientes. Esta estrategia no solo confundió las órdenes durante la operación, sino que también permitió la localización precisa de los principales objetivos. La tecnología se convirtió en un verdadero punto de inflexión, permitiendo que las fuerzas israelíes actuaran de forma precisa, eliminando objetivos importantes sin causar grandes daños colaterales. Hassan Nasrallah, el carismático líder de Hezbolá, que estuvo al frente del grupo durante décadas, fue una de las principales víctimas de este ataque. Desde 1992, Nasrallah era visto como el rostro y la fuerza detrás de Hezbolá, conocido por su habilidad para movilizar seguidores y por su papel crucial en la expansión de la influencia del grupo. Su eliminación no representa solo la pérdida de un líder militar, es también un golpe al ánimo de los miembros de Hezbolá, que veían a Nasrallah como una figura casi mítica. Sin él, el grupo enfrenta una crisis de liderazgo, con divisiones internas y la falta de un sucesor claro que pueda ocupar su lugar y mantener la unidad de los combatientes. El ataque de Israel no se limitó a la eliminación de combatientes. Durante la operación, varias instalaciones de Hezbolá también fueron destruidas, entre ellas depósitos de armas, centros de entrenamiento y búnkeres subterráneos que eran utilizados como puntos de almacenamiento de cohetes y misiles suministrados por Irán. La destrucción de estos recursos debilita significativamente la capacidad de Hezbolá para llevar a cabo ataques a gran escala contra Israel, reduciendo el arsenal disponible y creando un vacío logístico difícil de llenar rápidamente. Estas acciones coordinadas no solo debilitaron a Hezbolá, sino que también enviaron un mensaje claro a Irán, principal apoyo del grupo. Irán, que utiliza a Hezbolá como una extensión de su influencia en Líbano y como herramienta de presión contra Israel, ahora enfrenta un dilema: ¿cómo responder a este golpe sin involucrarse directamente en una guerra con Israel? La pérdida de Nasrallah y de tantos otros líderes de alto rango debilita directamente la posición de Irán en el Levante, obligando a Teherán a reconsiderar sus estrategias y quizás adoptar un enfoque más cauteloso. La operación también tuvo un gran impacto en la población del sur del Líbano. Durante años, Hezbollah operó libremente en esta región, construyendo sus bases y estableciendo una presencia casi incuestionable. Ahora, con la dirigencia desarticulada y sus infraestructuras destruidas, el poder del grupo sobre el sur del Líbano está en duda.
Esto crea una oportunidad para que otros grupos políticos en Líbano ganen espacio y cuestionen la hegemonía de Hezbolá, algo que durante mucho tiempo pareció imposible. Sin embargo, la victoria de Israel al eliminar la cúpula de Hezbolá viene con sus propios riesgos. Con Hezbolá desestabilizado, la posibilidad de reacciones impulsivas o intentos desesperados de represalia se vuelve real. Muchos analistas creen que Hezbolá, incluso debilitado, podría intentar lanzar ataques para demostrar que sigue siendo una fuerza a temer, aunque estos ataques sean más simbólicos que estratégicos. Esto mantiene a Israel en alerta máxima, sabiendo que una victoria táctica no garantiza necesariamente la seguridad a largo plazo. El siguiente paso para Israel será crucial: mantener la presión sobre Hezbolá sin darle tiempo para reorganizarse. Esto significa que las operaciones de vigilancia y los ataques de precisión contra objetivos restantes deben continuar. Israel está tratando de transformar esta victoria táctica en un debilitamiento estratégico duradero, eliminando no solo a los líderes, sino también los recursos y el apoyo que permitirían a Hezbolá recuperarse. A nivel global, la operación de Israel en septiembre es un ejemplo de cómo la guerra moderna está cambiando. La tecnología y la inteligencia avanzada desempeñan un papel tan importante como la fuerza militar bruta, permitiendo que los ataques se realicen de manera precisa y con menos riesgos para las propias tropas. La operación también demuestra la determinación de Israel de no permitir que Hezbolá continúe armándose y fortaleciendo su presencia a lo largo de la frontera norte, asegurando que el país mantenga una posición de ventaja. Aunque la reciente victoria contra Hezbolá es significativa, Israel es consciente de los riesgos de una escalada mayor en Líbano. La cautela que Israel adopta al tratar con Hezbolá contrasta visiblemente con las incursiones terrestres en Gaza. La diferencia clave aquí radica en la escala y el poder de Hezbolá, que es una fuerza mucho más robusta, bien organizada y armada que cualquier grupo palestino que opera en Gaza. Hezbolá no es solo una milicia. Es una organización con capacidades militares considerables, con aproximadamente 100.000 combatientes y un arsenal estimado en más de 150.000 cohetes, muchos de los cuales son de largo alcance y alta precisión. Hezbolá representa una amenaza directa para el norte de Israel. Gran parte de estos cohetes son fabricados o suministrados por Irán, un aliado firme de Hezbolá que ve al grupo como una herramienta esencial para su política de contención contra Israel. Estos cohetes incluyen no solo tipos de corto alcance, sino también misiles guiados de precisión, capaces de alcanzar infraestructuras críticas dentro de Israel, desde grandes ciudades hasta instalaciones instalaciones militares. Israel comprende que cualquier acción terrestre contra Hezbolá sería un desafío logístico y militar mucho mayor que la campaña en Gaza. Las operaciones en Gaza, aunque difíciles y costosas, abarcan un territorio relativamente pequeño y una fuerza militar menor. Líbano, sin embargo, es un escenario completamente diferente. Hezbolá ha construido una red subterránea de túneles, búnkeres y escondites de armas que se extienden a lo largo del sur del Líbano, formando una verdadera fortaleza subterránea. Estas infraestructuras no solo son defensivas, también permiten a Hezbolá movilizar tropas y misiles rápidamente, haciendo que una invasión terrestre sea una operación extremadamente arriesgada y potencialmente devastadora para las fuerzas israelíes. Frente a este contexto, Israel opta por una estrategia cautelosa que busca debilitar a Hezbolá desde adentro, en lugar de arriesgarse a una invasión total. Esta estrategia incluye ataques aéreos selectivos, operaciones de inteligencia y la neutralización de recursos esenciales de Hezbolá sin comprometerse en un enfrentamiento directo a gran escala. Israel sabe que una invasión al sur del Líbano no solo resultaría en un gran número de bajas, sino que también podría provocar la intervención directa de Irán en el conflicto, algo que tanto Israel como sus aliados occidentales quieren evitar a toda costa. Otro factor importante que motiva la cautela de Israel es el impacto sobre la población civil libanesa. Hezbolá opera en áreas civiles densamente pobladas, utilizando a la población como escudo humano. Cualquier intento de ofensiva terrestre por parte de Israel inevitablemente causaría un alto número de bajas civiles, lo cual no solo tendría graves repercusiones humanitarias, sino que también podría alienar a la opinión pública internacional y aumentar la presión sobre Israel
por parte de sus aliados occidentales. Esta presión internacional podría debilitar el apoyo político y militar que recibe Israel, perjudicando su capacidad de actuar con libertad. Además, Hezbollah sigue manteniendo una gran influencia política en Líbano. Cualquier ofensiva que cause grandes bajas civiles o destrucción de infraestructura esencial podría unir aún más a la población libanesa contra Israel, fortaleciendo a Hezbollah como una fuerza de resistencia nacional. Israel es consciente de que, en lugar de debilitar a Hezbollah, una ofensiva indiscriminada podría fortalecerlo políticamente, convirtiéndolo en un símbolo aún mayor de resistencia y echando por tierra cualquier avance militar logrado. Por lo tanto, la estrategia actual de Israel es una de debilitamiento continuo y monitoreo constante. Esto implica destruir los depósitos de armas de Hezbollah, atacar los centros de comando restantes y, principalmente, impedir que Hezbollah pueda rearmarse y reorganizarse. Israel está aprovechando la situación de desorganización del grupo para atacar donde sea posible e intentar garantizar que, aunque Hezbollah intente resurgir, este proceso sea lento y con limitaciones considerables. La cautela de Israel también se debe a la necesidad de mantener un equilibrio con otras frentes de conflicto. Además del Líbano, Israel enfrenta desafíos en Gaza, Cisjordania e incluso amenazas a lo largo de su frontera norte con Siria. Abrir una nueva frente de conflicto a gran escala en Líbano podría sobrecargar las capacidades de defensa de Israel, dispersando sus fuerzas y creando vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por sus enemigos. Este riesgo de abrir demasiadas frentes al mismo tiempo es algo que el gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, intenta evitar. La prioridad es mantener la ventaja estratégica sin perder el control de la situación en otras áreas. Así, la postura de Israel es doble: mantener la presión militar constante sobre Hezbollah, mientras evita cualquier movimiento que pueda desencadenar una guerra total en Líbano. Esta estrategia es un intento de maximizar los logros con el mínimo riesgo posible. Al debilitar la estructura militar de Hezbollah, Israel no solo limita la capacidad ofensiva del grupo, sino que también reduce la influencia iraní en la región, ya que Hezbollah es uno de los mayores instrumentos de Irán en el Levante. Finalmente, cabe recordar que el escenario actual también está influido por la presencia de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Líbano, bajo la resolución 1701 de la Organización de las Naciones Unidas. Esta resolución, adoptada para poner fin al conflicto entre Israel y Hezbollah en 2006, establece que Hezbollah no debe operar al sur del río Litani, una zona que debería estar desmilitarizada y bajo la vigilancia de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque la efectividad de esta resolución ha sido ampliamente cuestionada, Israel intenta, de cierta forma, actuar dentro de las limitaciones impuestas por el contexto internacional, con el fin de evitar un enfrentamiento directo que podría desencadenar una reacción en cadena de proporciones incalculables. Con la dirigencia de Hezbollah debilitada y la desorganización extendiéndose por sus filas, Israel ve una rara y valiosa ventana de oportunidad. Este es un momento en que el grupo está debilitado y menos capaz de responder a acciones ofensivas coordinadas, lo cual permite a Israel aumentar la presión para garantizar que Hezbollah no pueda resurgir fácilmente. Pero, ¿qué puede hacer Israel ahora para transformar esta ventaja temporal en una victoria estratégica duradera? La primera prioridad de Israel es destruir los recursos restantes de Hezbollah e impedir la recuperación de su infraestructura militar. La inteligencia israelí ha trabajado incansablemente para identificar depósitos de armas ocultos, centros logísticos y rutas de suministros, y la orden es clara: destruir todo lo que pueda ser utilizado por Hezbollah para reorganizarse. Se han realizado ataques precisos en varias partes del sur del Líbano, con el objetivo de destruir misiles, artillería y escondites de munición. Esto pretende garantizar que, aunque la estructura de mando se reformule, la capacidad ofensiva del grupo quede drásticamente limitada. Además, Israel ha intensificado las operaciones de inteligencia y vigilancia en la región. Drones de reconocimiento y satélites monitorean constantemente el sur del Líbano, buscando cualquier señal de reorganización de Hezbollah. Los drones, además de servir como herramientas de reconocimiento, también se han utilizado para llevar a cabo ataques de precisión contra objetivos móviles, como convoyes de suministros
y figuras clave que intentan retomar el control del grupo. Este monitoreo constante crea un entorno hostil para cualquier intento de Hezbollah de reestructurarse, manteniéndolo bajo constante presión y obligándolo a gastar más energía en defensa que en planificar futuras ofensivas. Otro paso importante para Israel es aprovechar este momento para presionar diplomática y políticamente a la comunidad internacional, especialmente con respecto a la resolución 1701 de la Organización de las Naciones Unidas. Esta resolución, que en teoría prohíbe a Hezbollah operar militarmente al sur del río Litani, no ha sido cumplida en su totalidad, y eso es algo que Israel busca exponer. Israel está aumentando los llamados a la Organización de las Naciones Unidas y a sus aliados occidentales para que presionen al gobierno libanés y a las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas a ser más estrictos en la aplicación de la resolución, con el fin de garantizar que Hezbollah no pueda reagruparse y rearmarse sin enfrentar consecuencias. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo y lleno de riesgos. Israel sabe que, aunque Hezbollah esté debilitado, eso no significa que el grupo haya sido derrotado. Siempre existe el riesgo de que, ante la creciente presión, Hezbollah opte por una respuesta desesperada, buscando represalias que puedan tener un efecto simbólico, como el lanzamiento de cohetes hacia ciudades del norte de Israel. Este tipo de acciones servirían para mantener la relevancia del grupo ante sus seguidores y demostrar que, aunque debilitado, todavía es capaz de infligir daño. La ventana de oportunidad de Israel también está relacionada con el tiempo. Hezbollah tiene una capacidad conocida de adaptarse a las adversidades y buscar apoyo adicional de sus aliados, principalmente de Irán. Irán, que ve a Hezbollah como una extensión de su influencia estratégica en el Levante, podría acelerar el envío de ayuda militar y financiera al grupo para intentar estabilizar la situación. En este contexto, Israel necesita actuar rápidamente para evitar que el apoyo iraní restablezca la capacidad militar de Hezbollah. En este punto, la disuasión se convierte en una herramienta crucial. Israel debe asegurarse de que el costo para Hezbollah de cualquier intento de rearmarse sea demasiado alto. Los ataques puntuales y la destrucción de recursos siguen siendo parte de la estrategia, pero también hay un esfuerzo claro por enviar un mensaje tanto a Hezbollah como a Irán. Cualquier intento de restablecer las capacidades militares del grupo será recibido con una respuesta inmediata y devastadora por parte de Israel. Esta postura busca evitar que Hezbollah encuentre condiciones favorables para recuperarse. Hay otro elemento estratégico que no puede ser ignorado: la influencia sobre el sur del Líbano y la población local. Con Hezbollah desorganizado, Israel ve la posibilidad de debilitar la base de apoyo popular del grupo en la región, que ha sido durante mucho tiempo una fuerza significativa para Hezbollah. Parte de la estrategia israelí implica acciones para limitar la capacidad de Hezbollah de ejercer influencia sobre las comunidades locales, lo cual incluye interferir en las rutas de suministros civiles que controla el grupo y minar la narrativa de resistencia de Hezbollah, destacando el costo de sus acciones para la población. El próximo paso, por lo tanto, no solo implica acciones militares, sino también una serie de movimientos políticos y diplomáticos. Israel debe continuar aprovechando la vulnerabilidad actual de Hezbollah para forzar una desmilitarización efectiva a lo largo de la frontera. Para ello, es necesario mantener los esfuerzos de vigilancia e inteligencia, destruir los restos del arsenal del grupo y reforzar los lazos con los aliados internacionales para garantizar que cualquier intento de rearmarse sea inmediatamente combatido. Aún así, Israel sabe que hay límites a lo que se puede hacer sin cruzar el umbral de una guerra total. La reticencia a realizar una invasión terrestre no se debe a la falta de capacidad militar, sino más bien a un análisis estratégico de que una ocupación del sur del Líbano traería un enorme costo humano y político. Mientras Hezbollah esté debilitado e incapaz de llevar a cabo ataques a gran escala, mantener la presión sin comprometerse con una invasión completa es la mejor alternativa para Israel. El impacto de la operación israelí en Zaporilla
y la eliminación de los principales líderes de Hezbollah representan un punto crucial en el conflicto entre Israel y el grupo militante libanés. Con la dirigencia de Hezbollah severamente afectada y sus infraestructuras militares destruidas, Israel ha logrado crear una ventaja significativa en su lucha contra la amenaza en la frontera norte. Pero la pregunta sigue en pie: ¿será esta ventaja suficiente para cambiar la dinámica a largo plazo? ¿O solo tendrá un efecto temporal hasta que Hezbollah se reorganice? La victoria en términos de operaciones militares tácticas no es necesariamente una garantía de victoria estratégica, aunque la eliminación de Hassan Nasrallah y de otros líderes de Hezbollah ha creado una crisis inmediata en la organización. El grupo ya ha demostrado una impresionante capacidad de adaptación y resiliencia en otras ocasiones. La estructura de Hezbollah es compleja y en muchas ocasiones descentralizada, lo que significa que, aunque la pérdida de liderazgo haya sido un golpe, no es suficiente para desmantelar toda la organización. El desafío para Israel será continuar presionando para evitar que la organización se adapte y recupere su fuerza. Hezbollah, aunque debilitado, no es un enemigo derrotado. La posibilidad de ataques de represalia, incluso simbólicos, sigue siendo real, y eso exige que Israel mantenga un nivel alto de alerta en sus regiones del norte. La población del norte de Israel sigue bajo riesgo, y cualquier intento de Hezbollah por demostrar fuerza, por mínimo que sea, podría tener consecuencias devastadoras para los civiles. Por ello, una vigilancia constante y una pronta respuesta a cualquier movimiento de Hezbollah son fundamentales para evitar que la situación se agrave. La cuestión también se extiende al ámbito regional e internacional. Hezbollah no actúa solo. Es un actor clave en el tablero geopolítico de Oriente Medio, con apoyo directo de Irán. La respuesta iraní al debilitamiento de Hezbollah será uno de los factores decisivos en los próximos meses. Irán podría intentar acelerar el rearmamento y la reestructuración del grupo para compensar las pérdidas sufridas, aumentando el riesgo de una escalada directa con Israel. Una posible respuesta iraní, mediante el aumento del apoyo logístico o incluso represalias en otras frentes, podría generar nuevas áreas de tensión que Israel deberá monitorear de cerca, incluyendo Siria y la Franja de Gaza. Otro punto relevante es el impacto de estas acciones en la política interna del Líbano. Hezbollah no es solo una milicia armada, también desempeña un papel importante en el gobierno libanés y cuenta con un fuerte apoyo entre ciertos sectores de la población, especialmente en el sur del país. La inestabilidad generada por la pérdida de líderes y la destrucción de la infraestructura militar crea un vacío que podría llenarse de diversas maneras. Existe la posibilidad de que otros grupos políticos intenten aprovechar la debilidad de Hezbollah para reducir su influencia en la política libanesa. Por otro lado, Hezbollah podría intentar reforzar su posición como defensor del Líbano contra Israel, aprovechando la retórica de resistencia y colocándose nuevamente como un símbolo de lucha. Israel, por su parte, enfrenta un dilema constante: cómo mantener la presión sobre Hezbollah sin provocar una guerra total. La ventana de oportunidad que existe hoy es limitada, y el tiempo no está necesariamente del lado de Israel. Cada día que pasa, Hezbollah tiene la oportunidad de reorganizarse, y el apoyo de Irán podría hacer que esta reorganización sea más rápida de lo esperado. Por lo tanto, Israel necesita actuar de manera calculada, garantizando que sus acciones sean lo suficientemente disuasorias, sin desencadenar una respuesta que pudiera resultar en un conflicto prolongado y costoso. Además, la presión internacional es un factor que Israel debe considerar. Las acciones de Israel, aunque efectivas desde el punto de vista militar, siempre enfrentan el escrutinio de la comunidad internacional, especialmente cuando implican ataques en territorio libanés. Israel necesita mantener el equilibrio entre actuar de manera decisiva contra amenazas directas y, al mismo tiempo, evitar un aislamiento diplomático que pueda limitar su libertad de acción en el futuro. La diplomacia desempeña un papel fundamental aquí, y mantener el apoyo de aliados, como Estados Unidos y los países de la Unión Europea, es crucial para que Israel siga teniendo margen de maniobra. Mientras tanto,
el pueblo libanés sigue pagando un alto precio. La destrucción de infraestructuras y la presencia continua de tensiones militares en el sur del país significan que los civiles siguen viviendo bajo constante amenaza. La inestabilidad generada por estos conflictos y la presencia de Hezbolá, que con frecuencia utiliza áreas civiles como escudo, contribuyen a una situación humanitaria cada vez más crítica. Israel necesita considerar estos factores en sus próximas decisiones, ya que cualquier escalada que cause numerosas bajas civiles podría tener un efecto contrario al deseado, fortaleciendo la imagen de Hezbolá como protector de los oprimidos. Finalmente, la pregunta más importante que surge ahora es, ¿será Hezbolá capaz de resurgir tras este golpe devastador o esta operación marca el inicio del fin de su influencia militar en Líbano? Esta es una pregunta que solo podrá responderse a lo largo de los próximos meses, mientras ambos lados se adaptan a esta nueva realidad. Israel deberá mantener la vigilancia y su poder de fuego listos, mientras intenta transformar la ventaja táctica en una victoria estratégica duradera. El equilibrio en la frontera norte nunca ha sido tan frágil, y cualquier movimiento puede inclinar la balanza hacia un lado u otro, llevando a una nueva escalada o tal vez a una oportunidad de paz duradera. ¿Cuál será el próximo movimiento de Hezbolá? ¿Podrá el grupo reorganizarse o veremos a Israel consolidar aún más su control sobre la situación? Deja tu comentario y participa en esta discusión sobre el futuro del Líbano, Hezbolá y la estabilidad de Oriente Medio. Los próximos meses podrían ser decisivos no solo para Líbano e Israel, sino para todo el equilibrio de poder en la región.